Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Buenos días, Víctor. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí ya esperando que llegue esa Navidad, muy atípica, pero bueno, aunque sea que comamos bien y que celebremos lo que podamos, ¿no? Bueno, que terminemos lo mejor posible este año tan complicado, la Desde verdad. luego que sí. Es un año, como apuntabas, Víctor, complicado, que estamos deseando que termine. ¿Cuáles son las previsiones para este año que empieza y en las que tenemos puestas y en el que tenemos puestas todas nuestras esperanzas, ¿no? Las previsiones macroeconómicas, te pediría. Bueno, es verdad que, bueno, sobre todo las buenas noticias es lo que viene, que eso es quizá el lado positivo, porque este año la verdad es que las cifras que esperamos son bastante negativas en todo el mundo. Bueno, hemos vivido una de las mayores recesiones en décadas y va a afectar mucho. Yo creo que salvo la excepción de China, que esperamos que crezca al final, que crezca casi un 2% este año, el resto de las regiones esperamos crecimientos negativos entre un 5, un 6, incluso, bueno, hasta un 12% en el caso de España. Sin embargo, ya para 2021 lo que esperamos es un rebote importante. Esperamos que, bueno, pues el mundo desarrollado crezca algo menos del 5%, el mundo emergente algo más del 6%, frente pues, bueno, pues a esas caídas que teníamos en el año pasado. En cuanto a regiones, pues yo te diría que más o menos Europa y Estados Unidos creciendo al 5%, pero tras caer un 4% en Estados Unidos y un 7,5% en Europa. Por lo tanto, nosotros partimos de un agujero, hemos caído bastante más profundo que el resto. Entonces vamos a tener un crecimiento, una recuperación muy desigual, dependiendo de áreas geográficas, incluso dentro del mundo desarrollado, bastante divergencia entre países. Víctor, muy buenos días. En ese hondo agujero en el que se sitúan las cifras del lado europeo, sobre todo, quería preguntarle si, mirando ese optimismo relativo, ¿no?, que llega en este, aún así, escenario complicado para 2021, no sé si va a ser el momento de que dé una sorpresa Europa o se descarta ese escenario. Bueno, pues hay ciertos factores que nos anima a pensar que sí. Es verdad que, bueno, pues que todos los años empezamos muy positivos con Europa y terminamos bajándonos del carro, pero pensamos que este año hay una serie de ingredientes adicionales que favorecen el crecimiento y la inversión en Europa. En primer lugar, porque efectivamente venimos de más abajo, y aunque la recuperación sea mayor, digamos, el efecto base sería bastante superior. En segundo lugar, porque, sobre todo hablando de renta variable, es un mercado mucho más barato que lo que son nuestros vecinos, por ejemplo, en Estados Unidos. Hemos corrido muy poco y las valoraciones son mucho más atractivas. Y en tercer lugar, porque es un continente, una región muy cíclica. Y nosotros lo que vemos es recuperación económica. Y en esas partes del ciclo, esas fases de recuperación económica, los negocios cíclicos son los que más apalancados están y mejor recogen esa recuperación. El mercado europeo es muy cíclico y, por tanto, bueno, pues son tres ingredientes que pensamos que nos pueden ayudar mucho a ser optimistas o más optimistas que en el resto de los casos, en el caso europeo, para el año que viene. Víctor, el caso de los mercados emergentes, que cada vez van cobrando más protagonismo en este final de 2020, ¿cómo los ves para 2021? Pues yo creo que son los grandes favorecidos. Como decíamos antes, no solamente es que hayan caído menos, sino que la recuperación va a ser más acelerada. Lo que pasa es que cuando hablamos de emergentes no podemos meter a todos los países en la misma bolsa. Va a haber muchas divergencias, muchas diferencias según cómo se haya gestionado esta crisis. Nada tiene que ver, pues bueno, pues cómo ha afrontado la crisis China o Latinoamérica, por ejemplo. También hay una recuperación muy importante en estas fases del ciclo de las materias primas. Por lo tanto, muy atentos a aquellos países emergentes exportadores de materias primas que se van a ver muy favorecidos en especial. Y después, pues, bueno, pues la idiosincrasia propia de cada uno de esos países, pues su sensibilidad al dólar, su sensibilidad a los tipos de interés. En general, a toda la región emergente le viene bien el dólar débil y los tipos bajos, ¿vale? Pero no tiene nada que ver esos países que han afrontado, les ha afectado de forma más aguda esta crisis de esta pandemia del COVID. En este escenario en el que, bueno, aquí cada uno juega un papel vital, está claro que la liquidez que han metido los bancos centrales ha sido la base para sostener este ejercicio, o bueno, mantenerlo como está, dejémoslo ahí. La artillería pesada ha salido, incluso podría salir más.
en el proyecto, el paquete último de Estados Unidos que acaba de aprobar el Congreso, el anuncio del Banco Central Europeo hace unos días, Banco de Japón, Banco de Inglaterra. ¿Va a ser igual de clave y relevante el papel de los bancos centrales este próximo ejercicio o van a poder amainar su papel? Evidentemente, como has dicho, el papel ha sido fundamental y lo tiene que seguir siendo. En cuanto ha cambiado el mensaje algún político monetario en el mundo y ha dejado de ser tan, digamos, sustentor de toda esta liquidez, los mercados se han venido abajo. Por lo tanto, sabemos que no pueden dejar de hacerlo. Lo que ocurre es que el mensaje sigue siendo muy fuerte. Tanto la Fed como el Banco Central Europeo no paran de darnos ese tipo de mensajes. Lo bueno es que este año por fin se ha coordinado la política monetaria con la política fiscal. Y ha sido pues en esta época de penurias y de tensiones tan graves cuando los gobiernos se han puesto de acuerdo en esos paquetes fiscales. Y ahora es más clave que nunca que los bancos centrales respalden con liquidez esos déficits que se están creando por todos los países desarrollados. Bueno, pues no sé si salía hoy la cifra del déficit en España para este año, será alrededor del 6% o 7%, a lo cual quiere decir que nos estamos gastando mucho más de lo que ingresamos. Ingresamos menos, además, gastamos más, pues tenemos un déficit. Eso se tiene que financiar con deuda. Y esa deuda la tiene que comprar alguien. Los bancos centrales aquí se están comprometiendo a ayudar en esa compra de activos. Por lo tanto, su labor es fundamental para que se cierre el ciclo y podamos salir de esta crisis. Por lo tanto, no pueden dejar de apoyar. Víctor de la Morena, desde Amundi Iberia, ¿alguna recomendación de inversión? Bueno, nosotros estamos ahora bastante viendo esa recuperación del ciclo. No estamos mirando a este trimestre, es verdad que en el corto plazo vamos a ver mucha volatilidad. Los datos, sobre todo en esta segunda ola, los nuevos cierres, las noticias como la de ayer en Reino Unido, las nuevas olas son muy negativas, puede haber mucho ruido, mucha volatilidad a corto plazo, pero vemos el horizonte mucho más cierto para el año que viene. Vemos que la vacuna supone el fin de una situación económica desesperada, supone una luz al final de ese túnel para muchos sectores que están muy castigados por la crisis, el transporte, la energía, el ocio, los hoteles, y creemos que hay mucho valor en esos sectores cíclicos y miramos, más que a este trimestre, a lo mejor miramos 3 o 4 trimestres por delante, por lo tanto somos mucho más optimistas. Y en esas fases de recuperación del ciclo, los sectores que mejor lo hacen, desde luego, son los activos de riesgo, especialmente la renta variable y las materias primas. Y dentro de la renta variable, como decíamos, esos sectores más apalancados al ciclo, ¿vale? Como hemos dicho, los sectores más cíclicos. Podemos incluir, si queréis, bancos, aunque los bancos hay otra serie de componentes que siguen lastrando sus valoraciones. Pero todo lo que sea reactivación económica se va a ver muy favorecido. Y eso viene bien a Europa, eso viene bien a Japón, viene bien a Australia, a Canadá, viene bien a ciertos emergentes. Viene bien a ciertos estilos de inversión como el value, que se han quedado defenestrados en los últimos años. Y bueno, yo creo que hay una serie de oportunidades, sobre todo en activos de riesgo, que nos permiten ser optimistas para el año que viene. Bueno, pues apuntamos esas oportunidades, ¿no?, que nos detallabas. Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Muchísimas gracias. A vosotros. Buenos días. Feliz Navidad. Igualmente.